Conectando Ideas, el espacio donde la arquitectura y el diseño se encuentran para explorar el mundo que nos rodea. Soy Alex Briviesca y cada semana nos sumergiremos en conversaciones inspiradoras, descubriendo las historias detrás de los espacios que habitamos y los objetos que utilizamos. Las palabras no solo tienen definiciones. Las palabras se refieren a las cosas, pero también son cosas o hacen cosas. Son el armazón que estructura nuestra manera de entender e intentar transformar lo que nos rodea. Esas palabras que son el límite de nuestros mundos. Yo soy Carmen Valle y acompáñanos en este episodio. Desde la grandeza de los rascacielos hasta la sencillez de una silla ergonómica, cada elemento tiene una historia, una idea, un propósito. Aquí conectamos esas ideas para entender mejor cómo el diseño y la arquitectura dan forma a nuestra vida cotidiana y a nuestro futuro. Soy Leti Villanueva y acompáñame en este viaje de descubrimiento y creatividad. Comencemos. Bienvenidos a Conectando Ideas. Este es un podcast que vamos a hacer en colaboración con diferentes personas. Yo soy Carmen Valle y me especializo en diseño de iluminación. Es un proyecto en donde vamos a aprender, como dice, a conectar ideas, pero bajo ciertas perspectivas y que ustedes puedan aprender un poco más, ¿no? de estos temas que van relacionados a la arquitectura, el arte, el diseño, el espacio, la función. Vamos a tener invitados también profesionales, pero también alumnos, estudiantes de arquitectura o arquitectos recién egresados, como lo es David. Mucho gusto, mi nombre es David Montiel, soy prácticamente recién egresado, egresé en el 2021. Actualmente colaboro en el despacho personal del arquitecto Alejandro. Otra de nuestras colaboradoras estrella es Leti Villanueva, que no solamente es una arquitecta renombrada, sino también mi esposa. Entonces, también si te quieres presentar, Leti. Pues yo soy Leticia Villanueva, soy arquitecta, escenógrafa y un poco de todo. Y me encanta poder estar en este espacio compartiendo con ustedes, donde vamos a tener la oportunidad de platicar sobre temas que nos gustan, que nos apasionan y que estamos seguros que a muchos de ustedes van a entender. Comenzaríamos platicando sobre nuestros distintos enfoques de para qué sirve la luz. Sí, podemos a veces suponer o dar por hecho que ya conocemos la luz y que de alguna manera pues hay recetas para iluminar un espacio, hay normativas, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces creo que es una pregunta fundamental. ¿Para qué sirve la luz? ¿Quién quiere platicar? ¿Para qué sirve la luz? Creo que la luz puede servir para llamar la atención de las personas. O sea, se utilizan en un proyecto para acentuar algún elemento que quieres, para llamar la atención. Le llamamos remates visuales. En general creo que se ocupan para eso, pero también en mi experiencia a veces te pierdes con la función y te vas más por eso. La función del espacio tiene que mandarte la iluminación de ese espacio y te pierdes en estos elementos decorativos o un poco más, pues sí, no tan necesarios para la acción que se va a realizar en el espacio. Entonces, la pregunta de ¿para qué sirve la luz? Pues es un poco ambigua, va mucho de la mano con el espacio. Desde primera instancia es ¿de qué proyecto estamos hablando? Y entonces te diré ¿para qué me sirve esa luz? Ok. Es que normalmente entendemos que la luz va a cumplir una función y que va a responder a ciertas normativas, y entonces es un espacio educativo, pues hay unas normas, hay una cantidad de iluminación y cumplimos con ese tipo de iluminación. Normalmente diferenciamos entre iluminación cálida y fría, entre luz blanca, luz amarilla, pero creo que hasta ahí llega, ¿no? Yo siento que la luz se ha experimentado desde muchas facetas, desde su origen, ¿no? Con el fuego y la flama, ahí empezamos, ¿no? Y cómo ha tenido que enfrentarse a este tema de la oscuridad y de la noche. Entonces ahí, cómo ilumina un espacio en ese momento, interior y exterior, ¿no? Después de ahí, pues empezamos a analizar que también la luz se ha investigado a nivel científico, a nivel histórico, a nivel abstracto. Y entonces, pues bueno, la luz va teniendo también que resolver ciertas características o ciertas necesidades dependiendo en dónde la estés aplicando. Yo creo que más bien primero me haría la pregunta es ¿cómo vivimos la arquitectura?
¿no? Entonces, partiendo de ahí, lo que decía David, ¿no? Que es un proceso de cómo se aplica y la función. O sea, tenemos que analizar bien cómo experimentamos nosotros, o sea, qué capacidades y habilidades tenemos para poder sensibilizarnos ante eso. Y entonces, por ahí podríamos empezar a decir, ok, entonces la luz va teniendo cierto significado, ¿no? En el proceso de arquitectura, que va marcando el paso del tiempo, reflejado en el mismo espacio, ¿no? Hablábamos hace ratito, ¿no? De este libro de Rasmussen. Él, por ejemplo, hace un análisis y dice, bueno, la arquitectura, pues en sus argumentos dice, todos percibimos a través de las sensaciones. Creo que también es muy importante entonces ahí cómo el ser humano se acopla en el mismo espacio, cómo nos estamos moviendo en ese espacio, qué contexto hay. Lo dice súper claro, dice, somos la suma como de nuestras experiencias previas y de cómo vamos viviendo esas experiencias. Entonces, todo eso al final son capas o layers que nos van sumando para como decir, ok, este análisis va pues, por ahí, como más que el análisis de ponerle un nombre, que es la luz, ¿no? Que cómo es que cada uno lo va pues abordando. Es que es el eterno dilema en la arquitectura, ¿no? Que va primero la forma o la función. Exacto. En este caso sería la función de la luz o la parte plástica de la luz, porque en realidad el hablar desde la parte técnica o funcional, pues la luz nos sirve para ver, para ser vistos, para realizar correctamente cierto tipo de actividades en nuestro día a día, independientemente de lo que hagamos, pero la luz creo que también nos ayuda a comunicar, nos ayuda a percibir, nos ayuda a meter en cierto tema, dependiendo del ambiente que estemos creando, en este caso al espectador o al usuario. Entonces, creo que no podemos desligar la parte funcional con la parte estética, sobre todo desde el punto de vista de la luz, porque sí es cierto que habrá momentos en que necesitemos mayor potencia de iluminación para llevar a cabo cierta actividad y otros donde no necesariamente, como dices, con el resplandor de una vela sea más que suficiente para generar un ambiente romántico. Entonces siempre tendríamos que pensar en función del uso de la luz, la actividad o lo que queremos lograr con esa iluminación. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijo Carmen de regresar al origen y de analizar el fuego, ¿no? El fuego, por supuesto, y eso lo hace también varios arquitectos, ¿no? Incluyendo Toyo Ito, que siempre busca recuperar este concepto del refugio, ¿no? Entonces, si nos regresamos al refugio, a este imaginario colectivo que tenemos del fuego, pues es luz, pero también es calor, ¿no? Y también es ese refugio. Punto de reunión, ¿no? Sí, es un punto de reunión. Si haces una fogata, sí, es como que te atrae, ¿no? Entonces todos se reúnen en torno como una fogata. E incluso a nivel artificial, o sea, si tenemos una luz naranja, nos puede reunir, si tenemos una luz, nos va dirigiendo. Entonces, es algo que creo que tendremos que retomar, regresar a los inicios, regresar a esta neuroarquitectura para poder entender, ¿no? la esencia. Hay un autor, ¿no? que menciona claramente esto, ¿no? ¿Para qué sirve la luz? Para ver, para mirar y para contemplar, ¿no? Entonces, desde ahí ya marca una diferencia y lo entendemos de una manera mejor, ¿no? Entonces, hay iluminación solamente para mirar, es una iluminación, lo que nosotros llamamos una iluminación de servicio para cumplir una función, pero también hay una luz para mirar, que ya es mirar en específico un cierto objeto, un cierto detalle, un camino, y la luz para contemplar, ¿no? Ya para permanecer, ¿no? Entonces, una luz te puede dirigir y otra luz te puede ayudar a estar, a parar ese movimiento, parar ese espacio. Y entonces ya hablamos de otros conceptos, como es la velocidad del espacio, como el manejo del espacio, la luz para compactar el espacio, expandirlo o compactarlo, ¿no? Sí, justo esos principios de los que comentas es Richard Kelly, que son conceptos que vienen manejándose desde los años 30, 50 más o menos, que él empieza a explorar esas teorías. Y, o sea, como respuesta a cómo podemos estudiar la luz, ¿no? O cómo la podemos seguir analizando en términos espaciales. Entonces, él fundamenta esto para que se generen ciertos criterios que ya son funcionales a nivel lumínico
y lo que hace es que él coloca al ser humano como el principal eje perceptivo y no tanto como observador. Entonces, cuando tú colocas al ser humano desde ese punto de vista, él empieza a entender que en un espacio, pues nosotros estamos llenos de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que vemos, que volvemos al tema del libro de Rasmussen, justamente eso, ¿no? Que va girando como en torno a una respuesta humana y no tanto como física, ¿no? Del tema cuantitativo, sino que se va más a la calidad que tú puedes... Cualidad. Ajá, a la cualidad que tú puedes dar. Ajá. En la luz. Por eso es que entonces él empieza a dividir y dice, son 3 maneras en las que podemos aplicar los términos de la luz. Sí, sí, o sea, vamos, no fue un error, ¿no? Es hablar de la calidad, pero ¿cómo la podemos determinar la calidad y cómo la podemos transmitir a un estudiante? Hablar de la cualidad. Y entonces podemos retomar el tema de la fenomenología, ¿no? De la experimentación. No sé, David, ¿qué opinas? Desde el punto de vista de poner al usuario como primera instancia o ponerte a ti como el experimentador y el que experimenta, es complicado, sobre todo teniendo bien claro la función del edificio y luego lo que quieres transmitir con el edificio. Creo que son conceptos que generalmente chocan y habrá casos extremos, ¿no? Pero ok, una luz para contemplar de qué forma puede entrar en una fábrica de alimentos, ¿sabes? O de qué forma puede entrar en una fábrica de autopartes. Entonces, creo que hay ciertos casos que no puedes cumplir con todos los requisitos que tú quisieras que tu edificio exprese al usuario. Y también muchas veces caemos en una misma solución que creemos que aplica para todos los proyectos. Es decir, una luz que te guíe el camino, pues entonces métele un cajillo a todos los pasillos. Bueno, y entonces el cajillo ya no tiene sentido porque está en todos lados. O es la misma iluminación indirecta por zócalo, y entonces ya pierde el sentido completamente el para qué estás utilizando la luz, porque ya no es algo individual, ya no es algo que destaque ese lugar, sino está en todos los proyectos, está en todos lados, y entonces ¿cuál es la estrategia correcta para que tu edificio se vuelva único y cuenta la historia que tú quieres contar y que no lo comparen con otro y que digan, pues es que son lo mismo, es la misma historia, ¿no? Okay. O sea, ¿de qué forma? Sucede. Sí, ¿de qué forma Sí, cambia? sucede porque es muy cierto esto que comentas, David. He visto proyectos que solamente se vuelven repetitivos, ¿no? O sea, como que les funciona en esto y de repente, pues como ya funciona aquí, aquí también y aquí también. Entonces ya se vuelve como más mecánico que explorativo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces no estamos analizando realmente como, o sea, lo que realmente implica un nuevo proyecto, que igual cuando diseñamos arquitectura es eso, Sí, ¿no? claro, sí. Los proyectos se vuelven únicos por muchas circunstancias, desde el costo, desde que si el material tal, desde qué personas lo van a habitar, en qué contexto está, las propias vivencias del arquitecto, cómo se las transmites al cliente, tu cliente que ha vivido, porque también eso Sí, claro. es una super influencia, ¿no? El cliente que de repente dices que yo vi eso y también lo quiero repetir aquí, ¿no? Y es cuando empiezas a decirle, a ver, espérame, le ponemos un alto y nos ponemos a analizar y te platico por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces, como que esas negociaciones también siento que son como muy importantes a la hora de que nosotros estamos trabajando con tus clientes, ¿no? O con las personas que estás desarrollando el proyecto. ¿Cómo les puedes tú transmitir esto que es muy importante, ¿no? Es que podemos seguir estrategias, ¿no? Estrategias de diseño que se pueden aplicar para ciertas condiciones o ambientes que queremos crear, pero la realidad es que, como lo dices, cada proyecto es único y cada proyecto tiene una cualidad específica que, aunque copies el mejor proyecto de iluminación en X lugar, aplicado en otro sitio no va a funcionar, porque no solamente es hablar del control o de nuestra capacidad de control de iluminación artificial, es la función de la iluminación también natural y cómo entra en juego cuando incide directamente sobre la arquitectura, ¿no? Entonces, como tú dices, los usuarios, el lugar, el contexto, tengo un edificio junto que me tapa toda la luz o no. Entonces, el caer en estas fórmulas que repetimos, sí, llega a un sinsentido donde algo que verdaderamente pudiera ser hasta poético se convierte en uno más, ¿no? Sí. Creo que los tres llegaron a un punto
convergente y están hablando de un discurso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el discurso se repite, entonces ya no tiene sentido. El discurso tiene que ser único en el contexto para lo que se está diseñando. Entonces, eso nos lleva al título de este capítulo, que es la poesía de la luz, ¿no? Entonces, si un edificio, ¿no? Y hay una frase típica, ¿no? Hay edificios que hablan, hay edificios que cantan, ¿no? Edificios que gritan. Hay edificios que gritan, pero también yo podría decir hay edificios que recitan, ¿no? Entonces, si la luz es un discurso o es una herramienta para generar un discurso, justo podemos hacer poesía, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues me parece que la poesía, el chiste que tiene, ¿no? El objetivo es no narrar de una manera directa, sino de alguna manera ir descubriendo, generando transiciones, llevando poco a poco y dar otra significación a los objetos. Lo mismo creo que podremos hacer en arquitectura, ¿no? La luz te puede llevar a generar transiciones, a descubrir y a generar otros significados. No sé si estén de acuerdo. Pues es que se viene experimentando desde los griegos, o sea, si nos ponemos a analizar ya muy estrictamente la arquitectura, pues sí, o sea, venimos hablando de, te pones a analizar la arquitectura griega o la arquitectura gótica, como la arquitectura medieval, como todos estos ventanales que se generaban en estas catedrales, en estas iglesias, también tenían cierto sentido, ¿no? Que van armonizando el espacio, lo van relacionando con símbolos, ¿no? Los colores representaban ciertas cosas religiosas que en ese momento eran muy importantes, pero desde ahí ya empezabas a decir, oye, pues es que la luz tiene cierto efecto, ¿no? Ajá. Ahora, a través de estos vitrales que se hacían de colores o lo que sea, tú entras a esos espacios y te generan cierta presencia, cierta emocionalidad. Entonces dices, ok, sí tiene sentido, no es como un efecto que dices es moderno y ahorita, sino que siempre ha existido esa relación del ser humano con el espacio, la arquitectura, la luz del sol, ¿no? Y cómo nos relacionamos ahí, eso creo que sería como el parteaguas de antes de decir voy a hacer diseño de luz, o, ¿no? ¿Qué es la luz? El poder observar, ¿no? El poder ver cómo es el recorrido del sol, ¿no? En un punto ¿no? Te pones así en una esquina y estás todo el día, ¿no? Viendo cómo pasa el sol en ese espacio, nunca es igual. Claro. Esa es una ventaja que tiene cuando diseñas con luz, ¿no? El espacio es cambiante. Entonces, si estás en la mañana, si estás a mediodía, si estás en la tarde, si estás en primavera, si estás en verano, si estás nublado, ya desde ahí, ¿no? es cambiante, ¿no? Totalmente. Esa es la diferencia Los de materiales. sí, ajá, la relación con los materiales, no es la luz sola, ¿no? Sino obviamente la luz para que la podamos notar, pues necesitamos un objeto para reflejarse, ¿no? Y por eso podemos percibir los objetos, entonces va totalmente relacionado con el material y con las texturas, ¿no? Si estamos hablando de un significado, de un discurso, ¿no? de un simbolismo, sí. La pregunta sería, ¿cómo esos ancestros o esos conocimientos ancestrales se pueden transmitir, se pueden aterrizar en una arquitectura de hoy en día? ¿Se puede llegar a lo mismo o no? ¿O los tiempos no son los mismos y entonces podemos descartar el simbolismo? Ok, esto va de la mano con un tema que quería tomar respecto a lo que comentabas hace un rato de la misma experimentación con el usuario y que el espacio de alguna forma dictamina o dicta las acciones que va y todo lo que va a sentir el usuario dentro del espacio, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede emular lo mismo que era antes experimentar en un espacio gótico o renacentista la iluminación, sí se puede llegar a ese efecto. Pero creo que choca con el día a día de las personas hoy. O sea, voy a poner un ejemplo que probablemente esté muy mal, pero una obra de Barragán no tiene iluminación directa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estudias arquitectura y te tienes que desvelar toda la noche? O sea, te vas a iluminar todo el tiempo con una luz, una luminaria directa y te vas a fregar la vista 5 años. O sea, ¿de qué forma ese espacio, aunque sea muy hermoso visitarlo y aprendas mucho del discurso de la luz y todo lo que quiere transmitir y las emociones que se sienten ahí, sí, en una persona normal, en su día a día, pues qué tan funcional es ese espacio realmente? O sea, ¿cómo es caminar por esos pasillos con lámparas? ¿Realmente cómo lo vives? O sea, ¿y es normal
o si te tropiezas y te das golpes en tus pies a cada rato, ¿sabes? Eso yo preguntaría. O sea, sí se puede lograr un buen discurso, creo yo que sí se puede lograr un buen discurso, pero obligas a la gente entonces a camina por aquí, vive de esta forma, duérmete a esta hora, levántate a esta hora, aprovecha al máximo las horas de luz que te damos, porque más allá pues está difícil. Esa es mi percepción. Y no estoy satanizando ni nada, esas obras son perfectas, pero al día normal, ¿cómo las adaptas? Bueno, fue un gusto que estuvieras acá. Reprobado. No, ya terminaste. Claro. Con honores. A ver, es muy válido, ¿no? Es muy válido. Lo que dices tiene que ver directamente con el usuario, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, por supuesto, quien habitó en su momento esas casas estaba completamente hecha a su medida, Exacto, ¿no? sí. A sus tiempos, a sus ritmos, a sus actividades. Seguramente él no trabajaba de noche, él filosofaba todo el día, seguramente, y por la Su noche ritmo descansaba, circadiano era ¿no? cuando Perfecto. trabajaba. Claro. No lo alteraba, ¿no? Sí. Y lo vemos en la mesita del teléfono, ¿no? La mesa con el teléfono para hablar por teléfono. Nada más. Sí, sí. O sea, es- Ahora la realidad es que nuestros tiempos han cambiado. Nosotros vivimos en un acelere total y la iluminación ha formado parte de ese proceso de acelere. El ser humano, como lo decía Carmen, pues tiene unos procesos naturales, nuestros ciclos circadianos se cumplen y hoy en día están alteradísimos. Sí. El ser humano, en cuanto descubrió la energía eléctrica o la capacidad de poder encender una antorcha, dijo, ¿qué es esto? Puedo alumbrar en momentos donde no podía hacer nada porque no Claro. veía nada. Entonces hoy nos obligamos, o nos permitimos, mejor dicho, estar a las 4 de la mañana trabajando un plano, cuando antes a las 6 de la tarde hubiera dicho, aquí se acabó, Sí. voy a descansar. Entonces, de pronto la luz también se convierte en ese jefe que no nos deja descansar, porque lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Enciendes un botón y ahí está la luz. Pero definitivamente tiene que ver con el usuario. O sea, el espacio sí, Sí, se claro. tiene que adaptar Sí, al claro. usuario y no el usuario al lugar. Entonces tendríamos, cada que nos enfrentamos a un proyecto, entender para quién vamos a diseñar, cuáles son tus tiempos, te gusta trabajar de noche o prefieres como pajarito en cuanto se mete el sol irte a dormir. Entonces, sí, No estoy de acuerdo. sí partimos de esos criterios Sí, en que sí, sí. el usuario es quien determina. Por supuesto. Sí, pero a ver, no justo eso es la función de la arquitectura, reflexionar sobre el hábitat. O sea, justo es eso, para eso es la arquitectura. Entonces, pues bien dice Leti, bueno, la casa estudio de Barragán pues fue diseñada para él y él la diseñó con sus hábitos, ¿sí? Pero entonces, en lugar de cuestionar si está bien o está mal, no sería mejor reflexionar y decir, oye, pues no la estamos regando porque justo tenemos una iluminación directa todo el tiempo, a la hora que sea, y bueno, y hay estudios donde realmente hay una afectación, Sí. ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser replantear nuestros hábitos y nuestra manera de vivir. Volver al origen. Te entiendo, Sí, ajá, sí. volver al origen, y te entiendo, y creo que no está peleada una cosa con otra. O sea, yo he diseñado departamentos donde hay luz directa y no hay un solo foco en el techo. Claro, hay espacios donde vas a trabajar y entonces la luz la tienes directa sobre el escritorio, o sea, pero es otra vez canalizar las diferentes funciones. Y sí, eso es un hábito, ¿no? El ego de los arquitectos que tenemos de decirles a las personas qué hacer y cómo Sí. hacer y cuándo hacer, ¿no? Entonces eso me queda claro. Creo que sí, el tema está en darle flexibilidad. Pero ese espacio debe de ser flexible en muchos aspectos, incluyendo la iluminación. Entonces, porque no todo el tiempo vas a estar con una actividad trabajando hasta las 11, 12 de la noche. Bueno, tú porque trabajas conmigo. Trabajo horas extras. Pero, Sabe pero bueno, no es la idea, ¿no? Y lo hemos platicado. Si trabajas en la noche, pues es porque debe de haber un desorden, porque se puede organizar. Entonces, que a lo mejor ese desorden no lo organizamos nosotros, lo desorganizó el cliente, pero bueno, ¿no? Entonces, pero creo que sí tienes que tener esa opción de que el espacio sea flexible y que el usuario pueda controlar ese espacio. Lo que creo que está terriblemente mal es que no le des esa opción de flexibilidad al usuario y entonces solamente tenga un botón para tener la luz prendida o apagada. No Y hay que más. además el espacio sea un estresante. O sea, en lugar de que sea como tu lugar de paz, de ya llegué a mi casa, empiezo como a sacarle Sí, todo el sí, estrés sí. del día, al contrario, ¿no? Tengo una luz que puede ser que no me sea suficiente para escribir, para dibujar, para trabajar, o por el contrario, ¿no? Una luz intensa, la luz de la calle que no me deja descansar y no hay manera de taparlo. Entonces, el espacio a través de la luz
que genera por sí mismo y la que recibe de su entorno tendría que funcionar de una manera amigable con nosotros. Y también es importante entender que el espacio puede estar vivo o muerto, ¿no? Hicimos un viaje hace unos días, ¿no?, a la Casa Gilardi y realizamos un ejercicio interesante con mis alumnos. Entramos a un cuarto donde es la biblioteca, ¿no? Es un cuarto oscuro con una ventana amarilla, con unas contraventanas, ¿no?, que va regulando la luz. Es un espacio súper bonito, súper poético. Y hicimos un ejercicio. Les dije, prendan el flash de sus celulares y apunten hacia arriba, ¿no? Y la decepción del espacio fue al 100%, ¿no? O sea, se moría el espacio con una luz directa. Entonces, bueno, eso es lo que creo que tenemos que estar conscientes y ya determinar si el usuario lo pide o no lo pide. Sí, es que pero el problema es que los arquitectos muchas veces no estamos conscientes de cómo darle vida a ese espacio. Eso me parece terrible. Ajá, eso que Sí, ahorita sí. comentan todos es como súper común. A mí me sucede mucho porque llegan y me preguntan, es que ¿cuántas lámparas? ¿Cuánta potencia? Sí. Pues es que por ahí no empezamos. O sea, más bien te pregunto y me siento a reflexionar contigo y te digo, ¿qué es lo que necesitas? O sea, platícame antes de que yo te diga, pon tantas lámparas de tanta potencia. Pues eso sería como un proceso inverso y no estaríamos ayudando a nadie. Es como decir, bueno, a ver, voy a cocinar espagueti al ragú, a la boloñesa. ¿Qué ingredientes le puedes poner? O sea, puedes decir, bueno, es que o lo puedes hacer con cierta calidad de ingredientes o con esta otra. Y entonces ahí empiezas a balancear también un poco qué es lo que estás necesitando en ese momento. Puedes hacerlo con una pasta de bolsita que la encuentras en el súper, o agarras y dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la pasta a mano. Esa parte, que esa sería la pasta a mano, es la que hacemos nosotros al momento de reflexionar en el diseño, ¿no? No voy y me compro una receta o le pregunto pues ya ahora con las redes, ¿no? Y todo, ¿cómo se hace esto? No, ¿no? Para eso como que nos preparamos y podemos hacer ese tipo de análisis. Creo que por ahí también es un poco el punto de reflexionar qué es lo que estamos dando nosotros como calidad, ¿no?, en ese análisis, antes de decir, oye, pero es que necesitas 4 lámparas de 5 watts y ya con eso cubres. O lo que comentabas, ¿no?, que es solamente una opción y esa es la con la que te casas y ya, pues no, o sea, ahí puede haber unas 2 o 3 opciones que te permiten ser flexible con el mismo espacio, dependiendo de cómo te sientas, cómo te encuentras, ¿no?, qué vas a hacer en ese momento. A lo mejor vas a descansar, ¿no?, y si quiero actividad. Y entonces le vas dando opciones a tu cliente, o bueno, en este caso al espacio, o lo que quieres comunicar. Y también, como decías, ¿no?, comunicar en eso es como decir, ok, por ahí va la cosa, ¿no? Pero sí, es un proceso de análisis, no es así como que Sí, yo creo que ya te dije. Porque además el mismo espacio no es habitado ni usado de la misma manera por la gente que está dentro, ¿no? Sí, claro. O sea, no es lo mismo diseñar una casa habitación donde van a haber niños, donde va a haber adultos, donde va a haber adolescentes, sí, ¿no?, donde va a haber personas de la tercera edad y se mueven y se manejan de forma completamente Totalmente distinta, ¿no? A lo mejor el adulto podrá decir, te quiero un blackout para dormir sin interrupciones, y el niño diga, es que yo necesito la lamparita para dormir, para no morir de miedo y que el monstruo salga del closet. O habrá quien diga, yo necesito a lo mejor una línea de luz para que cuando me paro en la noche al baño no me caiga. Hay otros que nos levantamos casi con los ojos cerrados para no perder el sueño y ya te sabes de memoria el camino, ¿no? Entonces, son todos esos procesos que cada usuario lo vive a su paso, a su manera, a sus tiempos, y que te tienes que enfocar en cada uno de ellos. Por eso insisto que no es una receta de cocina que puedes replicar de igual manera en todos lados. Ok, entonces a mí me gusta como cerrar y aterrizar los puntos. Entonces creo que llegamos a lo mismo, ¿no? La luz no solamente es cuantitativa, sino también es cualitativa. La luz es un discurso que nos sirve para comunicar cosas, ¿no? Y la otra, tener la experiencia de ese conocimiento para poder transmitirla al usuario, porque el usuario no tiene obligación de conocer esto. Entonces, si el usuario toda su vida ha visto este tipo de lámparas, pues eso es lo que conoce. Eso es lo que conoce y eso es lo que va a exigir. Nosotros como arquitectos tenemos que darle opciones, ¿no? Y entonces hacer espacios flexibles para que cada usuario pueda manejarlo, o los diferentes usuarios puedan manejar el espacio. Creo que eso podremos llegar, ¿no?
Ahora, ¿cómo se puede aprender? Para mí es fundamental la fenomenología, ¿no? Aunque suena muy complicado, explicando brevemente, es una corriente filosófica que trata sobre el sujeto, sobre la esencia de los elementos, sobre el fenómeno de las cosas, y es muy fácil de explicar en luz, ¿no? Está la parte cuantitativa, de decir, este espacio necesita tantas lámparas, o está la parte cualitativa, que es la cualidad de la luz, el fenómeno de la luz, y para ese conocimiento no hay otra más que experimentar, a través de maquetas, a través de modelos, a través de análogos, a través de bocetos, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque todo esto suena muy bonito, pero entonces, ¿cómo los que nos escuchan pueden aprender de luz? Entonces, sí, observando, estoy de acuerdo. Pero la otra, ¿qué tendrían que hacer? Yo creo que hay ejercicios que sí te garantizan un conocimiento, pero ese conocimiento no puede ser solamente a través de un libro o solamente a través de una plática, ¿no? Tiene que ser vivido, tiene que ser una experiencia, y esa es la parte esencial de la fenomenología, el conocimiento a través de la experiencia. Y los diferentes elementos que se involucran, ¿no? Porque no solamente saber qué tipo de lámpara, cuántos watts, cuántos lúmenes. Eso, pues cualquier manual, entre comillas, te lo puede los mismos proveedores proporcionar, ¿no? Los proveedores ya te dicen perfectamente qué es lo que necesitas o no. Pero no va a funcionar lo mismo cierto tipo de lámpara sobre un repellado, sobre una piedra natural, sobre una madera, no sé, la misma lámpara va a trabajar de maneras diferentes. Entonces ahí es todo un proceso de diseño integral, donde vas sumando diferentes elementos para llegar a un resultado distinto también, ¿no? Entonces el proceso del cómo se aprende a diseñar con luz, pues es poniendo atención a muchos detalles, que al final, yo creo que con la práctica ya lo haces como hasta de forma automática, ¿no? Ya sabes, el material, el efecto, la función, ya no lo piensas, ¿no? Ya lo actúas directamente, pero en el proceso, sobre todo... Porque ya lo viviste. Sí, porque ya lo trabajaste paso a paso, ¿no? Lo desmenuzaste para poderlo entender y ya luego lo vuelves a juntar. Entonces, como estudiante de arquitectura, pues es un proceso, no diría rápido, es un proceso de experimentación, de ensayo, prueba y error, donde pues esto funcionó, esto sí, esto por qué funcionó o por qué no funcionó, y volver a replantear, ¿no? Muchas veces están enfocados solamente a la parte del render, ¿no? A la parte de la computadora, ¿no? Uy, qué delicado. Cuando nosotros sabemos Te miente por completo, con sí, todos los sí, dientes. Cuando nosotros sabemos que la única manera de llegar a un buen resultado es a través de la experimentación, de las maquetas, de los bocetos, ¿no? De tener la idea en la cabeza, este diálogo que también es con ese proceso mental, ¿no? Retomando el libro de Palasma, de la mano que piensa, ¿no? Ese proceso mental entre la mano y el cerebro, sí. Eso no se tiene en la computadora, ¿no? Sí. Y en la computadora jamás te va a dar los resultados, aunque muchos aleguen, no, es que tal programa sí te lo da. Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de resultados, pero no de exploración. Yo así lo veo. Sí. Una comprobación, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué piensas? Sí. Continúen. O sea, desde la iluminación arquitectónica en exteriores, somos muy románticos nosotros. O sea, el render es un proceso controlado donde tú manipulas, incluso le puedes poner hasta la localización, todo perfecto, y la cantidad de luz, y en teoría te da la realidad. Pero qué tal que ese día en específico tienes una luna llena donde tienes una cantidad de luz impresionante, o tienes otra donde apenas si tienes un poquito de luz de luna, entonces el efecto va a cambiar. ¿Qué pasa en el interior de un espacio comercial? El render te puede decir cosas muy bonitas, pero ¿qué pasa con los usuarios? Si tienes llena la tienda, la cantidad de luz también varía dependiendo de la cantidad de personas que están dentro. Entonces, el render para la foto, para ese espacio casi que tienes en un capelo intocable, que nadie interactúa con él, funciona. Pero en el momento en el que hay un factor extra, ya cambió. Sí, a ver, pero también es complicado prever todas estas, o sea, ya sea por computadora o con tu cabeza, que de ahí es lo que iba yo a decir y no decir. O sea, la computadora funciona de acuerdo a lo que tú pienses y en base a eso lo representa, ¿ok? Entonces, pero aún así, lo hagas con la herramienta que sea, es muy complicado tener en cuenta todos estos factores. Retomando el ejemplo de la tienda, sí, diseñas los escaparates y toda la iluminación y todo se ve muy cool. ¿Y hasta qué límite de personas has tomado en cuenta para que se vea bien?
¿Lo tomas en cuenta realmente? ¿O no? O sí, pero ya después, cuando ya hay mucha gente y dices, ay, chin, se ve mal. Y entonces la siguiente tienda, si te acuerdas de la capacidad que tenían, o te vuelve a suceder lo mismo, ¿sabes? Es que el proyecto también ya cambió. Es que sí te pierdes, y es que sí te pierdes. Yo no estoy en contra de los renders, ¿no? Ni de la inteligencia artificial ni nada, pero lo que creo es que el render y la computadora no es una herramienta de aprendizaje o de exploración de diseño. O sea, me parece que es una comprobación, Sí, ¿no? O sea, sí. la exploración la tienes antes, es como el boceto. Es que sí lo puedes hacer, quizá no tan real, porque justamente no le vas a dar a la textura del material, al espacio en sí. Digo, sí se puede lograr, pero eso es mucho trabajo. Hacer una prueba cada hora, cada minuto, con la localización perfecta, con el sol ideal, el tamaño del sol, qué tan difusa es la sombra. O sea, todos esos factores se pueden hacer, pero no todos, evidentemente. Exacto. Sí. ¿Cuánto te tardas versus tener una maqueta que la giras y le pones una lámpara? Pero es que funciona de la misma forma, porque tendrás que estar 24/7 todo el tiempo y la maqueta, igual con edificio, igual lo que comentaba Carmen hace un rato, estar en la esquina viendo el asolamiento nunca se va a repetir. Y puede ser en la computadora, puede ser en una maqueta, puede ser en un proyecto y de hecho jamás va a ser igual. Pero y siempre vas a llegar a la conclusión de que está mal, porque a esa hora, cuando lo viste, chin, ya no se ve como yo lo quería. No, ¿sabes? yo creo, o sea, al extremo de decir está mal y los renders no, mueran los renders, la realidad es que no, porque te sirven Sí. a tener un acercamiento a lo que estás buscando, no a una realidad, pero sí a un acercamiento. Yo recuerdo, o sea, se me viene perfecto a la mente cuando estabas trabajando en el Museo Barroco, hicieron todo este planteamiento de análisis de cantidad de luz que iba a entrar a las salas, con programas, todo maravilloso, y la comprobación ¿cuál fue? Tener el pedazo de cristal con el tratamiento específico para evitar el paso o controlar el paso de la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Salir al sol, colocarse en el punto donde lo iban a poner y verificar realmente si funciona o no funciona. Entonces, el render sí es una herramienta de aprendizaje, te ayuda a aproximarte a resultados, pero siempre hay que verificar. Pero si regresamos al fenómeno de la luz, no lo puedes ver de una manera digital, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que para realmente conocer algo tienes que entender el fenómeno. Y el fenómeno de la luz tiene que ser material. A través de Porque los simplemente ojos, si ¿no? la O sea, por maqueta ejemplo. es nada más para acabar la idea, si la maqueta es un papel rugoso y es una batería, va a tener una calidad. Si le meten un papel liso, entonces no va a funcionar para experimentar la luz, ¿no? Pero, sin embargo, te das cuenta de esas características y entonces cuando hagas tu edificio vas a saber que el muro tiene que ser rugoso. Eso es lo que no te da un render. ¿Sí me explico? ¿Sí me- Es que sí lo da. Pero Sí lo da. porque ya le diste una orden, ¿no? Por Sí. ejemplo, dices que haga eso. Sí, pero no te da el conocimiento. No te da conocimiento, el aprendizaje. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos al tema de la fotografía, es como mucho estar observando. Sí. O sea, no llegas y tomas y ya, ¿no? Sino que tienes un proceso lento, por así decirlo, no de inmediato, sino más lento, de poder entender en ese momento qué quieres tú transmitir con esa fotografía. Entonces, en ese proceso de cerebro que empezamos a regresar un poco más lento, ahí es cuando nosotros podemos hacer ese análisis de cómo realmente se ve esa luz para entonces pasar Sí. al render Sí, exacto. y decir, esto sí se ve así, porque ya lo viví. Exacto. Sí. O sea, retomando lo que Sí, al inicio sí, de la sí. charla, ya puedes decir con toda certeza que así se ve la luz. Sí. Sí. O sea, y no te estás imaginando, porque pues, podemos imaginar muchas cosas, padrísimo, pero si estás hablando de un proceso realista, que me gustó mucho la palabra que usó, de la realidad, creo que ahí es más bien entonces cuando volvemos a regresar, ¿no? el pensar, el de hacerlo lento, expresarlo en un boceto, también esa conexión que hace. Yo he visto muchos bocetos y mucha gente no sabe transmitirlo, Ujú. porque no conecta, porque tal vez no lo ha vivido y no lo ha visto. Entonces, ¿cómo vas a transmitir algo que no conoces? Claro. Sí. El boceto, por ejemplo, eso, ¿no? El boceto, para mí el proceso de diseño está en el boceto, ¿no? Y ¿qué pasa? Que muchos de los jóvenes diseñan o tratan de diseñar directamente sobre la computadora. Eso me parece un error.
Es que ya sería eso para muchos expertos, como dices, ¿no? El que ya se la sabe dice, pues ya me voy directamente a la computadora y pongo un trazo y pues le sale, ¿no? Pero ni los más expertos. ¿Tú qué piensas? No sé cómo le hacía Toyuito. Es que sí, y es una... Es que no lo quiero decir. Sí, sí, Es una brecha generacional Sí, muy claro. diferente. O sea... ¿Cuál me dice? O sea, sí, o sea, en la carrera primer semestre únicamente fue dibuja tu plano a mano, vale. Pero una clase de dibujo para expresar ideas nunca tuvimos, ¿sabes? Y no es un tema de que la escuela sea mala o los profesores sean malos. Pero eso está para otro podcast. Sí. Es que simplemente, o sea, hacer... Volviéndome, si no, Sí, no me pero tomando el tema del boceto, es una habilidad que se ejercita. Sí. Totalmente. No naces genio, no naces No, dibujante. y son procesos cognitivos. Está Pero si al día a día demostrado que no ese puedes... proceso, incluso al sentir la textura del papel, Sí. el olor de la tinta, hace que tu cerebro haga conexiones Sí. que en la computadora no haces. Sí, estoy de acuerdo. Pero si no te dan la instrucción, o sea, entras a la carrera y pues no sabes arquitectura. No tendrías por qué saber porque estás empezando, por eso entras, ¿no? Entonces, si no te instruyen en este tipo de conexiones, en la relación con los materiales, en experimentarlo, en transmitir las ideas a mano, ahí es donde se pierde. Y es entonces donde, ok, la mayoría de los recién egresados lo hace directamente en la computadora, sí, pero es por esta instrucción que no tuvieron, esta educación que no tuvieron sobre transmitir ideas. Ok, bueno, pues para eso estamos acá, ¿no? Para dar otras opciones y para decir, bueno, este no es el camino, aunque lo hayas hecho por necesidad o por Sí. vacío, pero bueno, hay otros caminos y desde la experiencia profesional te podemos decir que la mejor manera es hacerlo Sí, de sí, manera sí. análoga y ya después la comprobación a través del render o a través de las comprobaciones lumínicas. Sí, yo estoy térmicas de acuerdo, no digo que no. Ok, está bien. Solo digo que no es tan Claro, común. tú dices la razón. Sí, la razón de... Actual. Pero no digo que esté bien diseñar directo en la computadora, se pierde mucho tiempo. O sea, simplemente una zonificación que puede ser muy sencilla a mano. sí. En computadora es como de dibujan un cuadrito y luego lo mueven y lo modifican y es de no, hazlo a mano, lo sacas en 5 minutos y luego ya lo pasas a La otra es las diferentes capas que trabajas en un boceto. En un boceto puedes trabajar al mismo tiempo estructura, instalaciones, iluminación, Sí. materiales, zonificación y en la computadora estás trabajando bidimensionalmente, Sí. ¿no? Aunque sea un 3D, o sea, me refiero a una sola capa, no estás trabajando todo. Sí, ¿no? sí. Por mucho Revit que sea, no se puede diseñar en la Sí, estoy de computadora, acuerdo. ¿no? Sí. Ok. Y así llegamos al final de otro episodio de Conectando Ideas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de diseño y arquitectura. Recuerda, cada espacio y forma a nuestro alrededor tiene una historia que contar. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue conectando ideas y creando. Soy Alex Briviesca y ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima.